El lema del acto es el Frente Popular. Y aunque yo soy un republicano que no soy muy partidario de la nostalgia ni del historicismo, yo pienso como Azaña dijo en un discurso que al republicanismo histórico había que hacerle un panteón así de grande y meterle dentro y cerrarlo con llave. Creo que el republicanismo debe ser algo vivo y actual. Creo que no está de más el hacer una referencia a los antecedentes de lo que hoy conmemoramos de hace 77 años de la victoria del Frente Popular, en cuanto puede ser útil para aplicar o tomar lecciones de aquello para la situación actual en la que estamos la izquierda. No en vano fue una experiencia de unificación, de unidad de la izquierda que nos puede sembrar. En primer lugar, para contextualizarlo, vamos a rememorar que en el año 34, cuando se produce lo que se ha llamado la Revolución de Octubre, en Asturias sobre todo, que también tuvo su reflejo en Cataluña, en Barcelona, la República está sumida en lo que se llamó el Bienio Negro, es decir, a partir de las elecciones del 33, las izquierdas, la coalición republicano-socialista pierde las elecciones y gobierna el Partido Radical, en primer lugar en solitario, y luego con el apoyo de la derecha, de la acera de Gil Robles. Se produce una involución en las conquistas sociales que se obtuvieron con la Constitución del 31 y con el gobierno del primer bienio, del bienio republicano-socialista o bienio azañista, y la República está en un proceso de clara involución. Represión política con 30.000 presos políticos y numerosos fallecidos en Asturias, disolución o suspensión de muchos ayuntamientos, suspensión de la Generalitat de Cataluña. En suma, está la República en un periodo de excepción. Incluso la derecha quiere promover en ese tiempo una reforma constitucional para recortar, aplicando un término actual, los derechos sociales que se establecían en la Constitución del 31 y también lo relativo a la separación entre Iglesia y Estado. En suma, la República está en un periodo excepcional. Ante eso, y permitidme que me centre en la figura de Manuel Azaña, no en vano vengo aquí representando al Partido de Izquierda Republicana. Azaña, cuando ya consigue que se le sobresea el procedimiento que se le ha incoado por la presunta rebelión, a él le detienen en el octubre del 34 en Barcelona y le acusan de colaboración con la rebelión, cuando Valls en esa fecha declaró la República Catalana, y se le encarcela en un barco en Barcelona, en el puerto de Barcelona, en varios, estuvo en el Sánchez Barquertegui y en otros barcos que ejercían de barcos prisión. Pues bien, al final se le pone en libertad y el Supremo sobresee su causa. Le defendía el abogado Solís Gallardo, que aparte de amigo personal era uno de los mejores abogados de Madrid en esos momentos, y al mismo tiempo también consigue que quede en nada otra imputación que le hace el Partido Radical de Rus, la derecha, sobre su implicación en un cargamento de armas en la que se cree que él había facilitado a los rebeldes de Asturias. Queda probado que él no tiene nada que ver y retoma de nuevo Azaña su actividad política plena y inicia una campaña que va a llamar de recuperación de la República. Entonces no había ni internet, ni streaming, ni SMS, ni WhatsApp, y esta campaña se hace de la manera tradicional, que es a través de los mítines públicos, de eso tan sano y tan conveniente para la izquierda, como lo ha demostrado el 15M en estos últimos tiempos, que es el contacto directo, en que nos veamos las caras y que podamos debatir a cielo abierto y presencialmente. Esa campaña se va a centrar en tres eventos, en tres mítines principales que seguramente vosotros conocéis ya. Son lo que se llama discursos en campo abierto, en el año 35, de los que los tres más importantes son el 26 de mayo del 35 en Mestalla, en el campo de Valencia,
el 14 de julio del 35 en la Sesarre, en el campo de fútbol que había en Baracaldo, en Vizcaya, y el 20 de octubre de 1935 en Comillas, el campo de Comillas en Madrid, un campo que se sitúa o se situaba, porque ya eso debe estar está construido, a la altura del puente de Toledo, en lo que hoy es Marqués de Vadillo y por ahí. En esa campaña pública, Azaña y el Partido de Izquierda Republicana consigue movilizar a cientos de miles de personas. De estos mítines fueron gentes de Andalucía, por ejemplo, fueron al mítin de Mestalla y de Cataluña, al mítin de las Sesarres se movilizó casi todo el norte de España, y al mítin de Comillas vinieron gentes de toda la geografía nacional. Se calcula que en el mítin de Comillas hubo 500.000 de personas, que fijaros que ahora no lo junta, así no es fácil de juntar 500.000 de personas, con la peculiaridad de que ese mítin era pagando, se pagaba una peseta, y los asistentes al mítin pagaron una peseta para entrar. Pues bien, en esa campaña de movilización que trascendió incluso la izquierda republicana, y que fue una campaña a la que se sumó muchos sectores de la izquierda, los socialistas y otros partidos republicanos, lo que va a propugnar Azaña es la recuperación de la República, como decía, y pone de manifiesto que si la República estaba en crisis, que si las derechas habían ganado en el 33, que no se debía tanto al voto femenino, como decían algunos, y a otras circunstancias, sino que era debido a la propia característica que tenía la ley electoral vigente. La ley electoral influye en todas las épocas. Y así como la coalición republicano-socialista, la coalición de lo que era el centro izquierdo, o sea, del centro izquierda, se rompió en el 33, pues dio lugar a la mayoría del Partido Radical y de las derechas. Por eso propugnaba retomar la coalición de los republicanos de izquierda y de los socialistas. Los republicanos de izquierda, antes del 35, en el año 34, una gran parte de ellos ya se habían unificado el Partido de Izquierda Republicana, en el cual se fusionaron el Partido de Azaña de Acción Republicana, un sector del Partido Republicano Radical Socialista, el sector de Marcelino Domingo y de Álvaro de Albornoz, y el Partido Republicano Gallego, la ORGA, la Organización Republicana Gallega Autónoma de Casares Quilva. Pues bien, Azaña proponía que esa unión se ampliara electoralmente a otros sectores republicanos de izquierda y al Partido Socialista Obrero Español. ¿Para qué? Para que poder mantener las conquistas sociales de la República y profundizarlas, ya que si iban por separado normalmente perderían, como pasa ahora, efectivamente. Los ejes de esa campaña de Azaña y de la izquierda republicana era, primero, una defensa del Estado republicano como sistema de convivencia libre y democrática. Partía además de algo que no habían tenido en cuenta a la hora de redactar la Constitución del 31, y era de una reorganización de arriba a abajo de la justicia, que se había puesto de manifiesto sus vicios a la hora de la represión de la Revolución del 34. Luego, como eje fundamental, la defensa de la escuela pública única y laica. Para Azaña la enseñanza era el escudo de la República, en cuanto esa enseñanza laica y pública era garantía de la formación de ciudadanos formados en valores de igualdad y de justicia. Luego, la defensa de una política social renovadora, es decir, el mantenimiento de la legislación social que se consiguió en el primer bienio, los salarios mixtos, con el reconocimiento de todos los derechos laborales. Y además, Azaña proponía también la introducción de un impuesto sobre el patrimonio y retomar la reforma agraria que había quedado inconclusa debido a la pérdida del gobierno de las izquierdas. Asimismo, proponía mantener la defensa de las autonomías regionales que se garantizaban en la configuración de Estado integral en la Constitución del 31 y, como he dicho, la rehabilitación de la Generalitat de Cataluña y de los ayuntamientos que habían sido suspendidos por el gobierno radicalista, así como la amnistía a los represaliados y presos políticos a consecuencia de la Revolución del 34. Y en estos discursos, sobre todo en este último de Comillas,
Azaña, que algunos le han criticado diciendo que no prestaba la suficiente atención a las relaciones internacionales, al contexto internacional, decía que toda Europa era un campo de batalla entre democracia y tiranía. Estamos en el año 35, en pleno auge de los fascismos. Azaña era consciente de eso. Y que por tanto también en España el debate era entre democracia y tiranía. Lo tenía muy claro en ese aspecto. Es decir, que Azaña no estaba, como se le ha imputado, abstraído del contexto europeo, del contexto internacional, y tenía muy claro que también, como luego se demostró, en España, la República Española podía ser víctima del fascismo. Coincide este llamamiento de Azaña a elegir entre democracia y tiranía del año 35 con el llamamiento a la constitución de frentes populares que paralelamente, y sin que tenga nada que ver, hace la Internacional Comunista en su 7º Congreso de la Cominter en Moscú. Es decir, la Internacional Comunista abandona la política de confrontación, por así decirlo, con los socialdemócratas y propugna la creación de frentes populares con socialistas, socialdemócratas y demócratas burgueses para la oposición a los fascismos crecientes. Eso también luego va a tener su influencia, por ejemplo, en el Frente Popular francés, que luego dio lugar al gobierno en el 36 de la izquierda en Francia. Bien, esto es la campaña previa que se hace para lo que luego va a ser el Frente Popular. Si os fijáis, en principio Azaña no contemplaba más que la coalición de republicanos de izquierda y el PSOE. Y que el Partido Comunista, que en aquel entonces era un partido minoritario en la República, tenía solo un diputado, pues estuviera representado en el Frente Popular a través del PSOE en cuanto representante de los movimientos obreros. Esto luego no es así. Luego la dinámica de las negociaciones llega a que el Frente Popular se amplíe también al Partido Comunista y a otros partidos obreros. Y entonces, cuando se disuelven las Cortes el 7 de enero del 36 por Ortega Valladares para convocar las elecciones que fueron el 16 de febrero, cuando se constituye la que es la coalición, que se llama luego Frente Popular por la propia presión de los partidos obreros, porque Azaña no proponía ese nombre, y la constituye Izquierda Republicana, Unión Republicana, que era el partido de Martínez Barrio, Diego Martínez Barrio, que está compuesto de una rescisión por una parte del Partido Radical de Lerroux y por otra de la parte del Partido Republicano Radical Socialista de Gordón Ordaz, que no se integró en Izquierda Republicana en el 34. Siempre los republicanos han tenido muchas divisiones, como veis, por el Partido Socialista Obrero Español, que tuvo sus reticencias a la hora de la coalición. Sabéis que los dos sectores aquel entonces, el sector de Indalecio Prieto y también apoyado por Fernando de los Ríos, era partidario o decidido de la coalición con los republicanos de izquierda. Largo Caballero tenía más reticencias, pero al final el PSOE también mayoritariamente optó por el Frente Popular. Está el PC, por supuesto, que luego en las elecciones del 36 obtendría 17 diputados, entre ellas Dolores por Asturias y Pepe Díaz por Sevilla. Luego también está el POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista, y el Partido Sindicalista de Ángel Pestaña. Es decir, que se movilizó, porque también estaban dentro del Frente Popular las juventudes y los sindicatos, UGT y la central afín al PC en aquel entonces, que se llamaba CGT. Incluso la CNT, que siempre ha tenido, como sabéis, una perspectiva de retraimiento electoral y de abstención electoral, en aquel momento, debido a la excepcionalidad del momento de la República y de la posibilidad de la amnistía para los presos, implícitamente dio la consigna a sus afiliados y simpatizantes de votar al Frente Popular. Por tanto, era una coalición de amplio espectro en la que se pactó que el gobierno estuviera integrado exclusivamente por republicanos de izquierda. Los socialistas no querían intervenir en el gobierno. Y se producen las elecciones y gana ampliamente la coalición.
Por tema de que era el presidente saliente, no respeta los plazos y a los otros días da una especie de espantada y le entrega el poder a Azaña, que Alcalá Zamora se lo da a Azaña, es el líder de la coalición más votada. No se respetan, como por tema se acelera lo que es el traspaso de poderes. Y Azaña crea un gobierno integrado por republicanos de izquierda para aplicar ese programa mínimo que hemos visto anteriormente, que era un programa de centro-izquierda. Lo que era el programa esencialmente del Frente Popular era un programa de centro-izquierda. La verdad es que tampoco va a dar tiempo a que se desarrolle mucho ese programa. Primero viene la destitución de Alcalá Zamora, que viene dada por un artículo de la Constitución del 31 que decía que ante la disolución de las cámaras efectuada por el presidente de la República en 3 ocasiones cabía la posibilidad de reconsiderarla si no estaba debidamente justificada. En suma, como Alcalá Zamora no tenía buena relación con Azaña, pues se crea ahí una especie de argumento alambicado para terminar cesándole, amparándolo en la Constitución del 31. Y bien, al destituirlo, Azaña se ve abocado por su propio partido y por sectores del Partido Socialista a asumir la presidencia de la República. Su deseo es asumir la presidencia de la República dejando la jefatura a la presidencia del gobierno en manos de Indalecio Prieto para conseguir una mayor implicación del Partido Socialista, pero por las divisiones entre el PSOE, entre caballeristas y prietistas, pues al final Prieto no da ese paso y se vuelve a constituir un gobierno exclusivamente de republicanos de izquierda republicana y Unión Republicana, presidido por Casares Quiroga, que es el gobierno que el 17 y 18 de julio del 36 sufre desgraciadamente ese golpe de Estado que va a acabar con la esperanza republicana y que va a dar a la guerra civil. Esto básicamente es la historia breve, muy breve y a grandes pinceladas de lo que fue el Frente Popular. ¿Qué enseñanzas podemos sacar de esa experiencia? En primer lugar, no son 2 momentos históricos iguales, como podemos comprender, aunque puedan tener similitudes. En el año 34, 35, 36 todavía estaban los coletazos en todo el mundo de la Gran Depresión de 1929, de la crisis del 29. Ahora estamos sumidos en una crisis similar, pero que no es igual. Lo que sí que tenemos, si no es el peligro del fascismo de las camisas pardas y de las camisas negras de aquellos entonces, de los años 30, sí tenemos un peligro que es el peligro de un fascismo 2.0, como se podría llamar, un fascismo postmoderno, al que el descrédito de la política en la que estamos puede dar lugar. En estas situaciones son propicias para la aparición de movimientos populistas que pueden canalizar de esa manera el descontento de la gente si es que la izquierda no sabe dar alternativas. Entonces sí, por ese aspecto sí que hay un peligro de un cierto fascismo, ponerlo entre comillas si queréis, que no es igual que el de Mussolini, Hitler y Franco, pero sí que puede poner en peligro lo que es la democracia si es que la izquierda no reacciona. Es por tanto necesario que la izquierda, y ya entro más en la actualidad, que la izquierda en un sentido amplio, la izquierda política, la izquierda social, la nueva y la vieja izquierda, nos propongamos en serio construir un nuevo sujeto político unitario. Ya se llame Frente Cívico, se llame Frente Amplio, Alternativa Social o como lo queramos llamar. Pero es necesario que ante esta agresión de las oligarquías financieras, de los poderosos, para laminar los derechos sociales, los mínimos derechos sociales que se habían conseguido durante todos estos años y recortar lo que son las libertades democráticas, la izquierda de una alternativa. En ese sujeto, pues habría que sintetizar, pues como decía antes, lo viejo y lo nuevo, las tradiciones de socialistas y del movimiento obrero, las tradiciones del radicalismo democrático, del republicanismo de izquierdas, con los movimientos sociales, con la irrenunciable visión
ecologista que hoy se debe tener, con la aportación del feminismo y con los nuevos movimientos sociales que en nuestro país tenemos un ejemplo claro. Es decir, debe ser un sujeto político distinto, no puede ser un partido tradicional como lo conocemos, debe ser un sujeto político amplio, permeable, que pueda aglutinar en un proyecto de transformación a todos los que pretendemos transformar la sociedad y parar los pies a las oligarquías. Para ello, creo que ese sujeto político no basta con que sea un contenedor de reivindicaciones. Hemos hablado de las mareas, la sanidad, la educación, efectivamente está bien, hay que reivindicarlo, pero ese sujeto político no se puede limitar a ser un mero contenedor, es decir, que se vayan sumando reivindicaciones sin más. Debe haber un hilo ideológico o político que dé coherencia a ese sujeto y que permita darle alternativas. Para ello yo creo que debe haber puntos comunes que deben ser el eje de la actuación de ese deseable sujeto político. En primer lugar, el republicanismo. El republicanismo en el sentido amplio, republicanismo democrático, porque a la izquierda no podemos aceptar, no puede aceptar una sociedad civil despolitizada o apolítica, como la que pretenden los liberales, en la que los ciudadanos son meros consumidores. Yo creo que no podemos aceptar que la democracia se reduzca a las elecciones periódicas. Es decir, ahí tenemos que oponer el republicanismo democrático como exigencia de un Estado radicalmente democrático en el que la sociedad civil esté formada por ciudadanos activos que ejerzan mediante instrumentos de democracia directa o democracia deliberativa el derecho a la participación política, que participen en los asuntos públicos y controlen a los representantes. Porque también, además, es una manera de crear ciudadanía. La ciudadanía se crea con la praxis. La ciudadanía en un sentido republicano, en un sentido robusto, se crea con la praxis. El hecho, una ciudadanía fuerte se crea participando y teniendo experiencias de responsabilidad de los asuntos. Igualmente, ese republicanismo se tiene que manifestar en una época en la que los grandes poderes privados cuestionan al Estado su monopolio para determinar cuál es el interés público, por un lado de las grandes multinacionales, o la Troika, o no sé, o Standard & Poor's, o Fitch, o Moody's. Todas estas entidades que cuestionan al Estado el monopolio para determinar cuál es el interés general, pues debemos reivindicar el Estado republicano como un Estado social y políticamente orientado, es decir, un Estado que garantice los derechos sociales, un Estado que garantice los servicios públicos universales de titularidad pública y de gestión pública, un Estado que combata la corrupción no solo con medios penales o represivos, sino también con una función pedagógica. Esto es, que haga pedagogía democrática, un Estado orientador, impulsor, que decía Azaña, volvemos a Azaña otra vez, y un Estado que, como decía Robespierre, garantice el derecho a la existencia. Derecho a la existencia mediante un sistema de protección social o mediante otras instituciones como un ingreso ciudadano. Ese es el Estado republicano que yo creo que tenemos que propugnar. Un Estado, en definitiva, que sea la base para la creación también de una ciudadanía republicana. Y cómo no se me olvidaba, un Estado laico. Un Estado que, si hablábamos frente a los poderes privados económicos, de la supremacía del Estado democrático, pues obviamente tampoco podemos permitir que en el plano de la religión o de las ideologías haya poderes privados, como pueden ser las confesiones religiosas, la Iglesia Católica en nuestro caso, que pretenden imponer al poder civil democráticamente elegido
su visión de la moral. El séptimo principio republicano, la supremacía del poder civil democráticamente elegido, porque tan peligroso para la democracia el Rouco como el Arturo Fernández de la CEDE. Entonces, tenemos que el republicanismo democrático, la defensa de un Estado republicano y laico, debe ser uno de esos ejes de la construcción del nuevo sujeto político de la izquierda. Pero no solo pretendemos tener un sujeto político coherente con sus propuestas, sino que lo que aspiramos es a la mayoría, obviamente. Y para ello es necesario ese concepto que decía Gramsci y que tanto se vuelve sobre él, la hegemonía. Porque si no hay hegemonía social, cultural, política, no podrá haber nunca un cambio, ni podremos hacer ni proceso constituyente, ni república, ni llegar a unos mínimos aceptables. Porque por hoy no somos ingenuos, sabemos que la hegemonía lo tienen los adversarios. La hegemonía lo tienen los contrarios, la hegemonía cultural, la hegemonía en sentido amplio. Para ello es necesario crear ciudadanía, como decía, en sentido republicano. Y es importante para ello lo que decía Azaña cuando proponía recuperar la república, reivindicar nuevamente el papel de la educación. La educación, por eso ahora en estos momentos de ataque contra los servicios públicos, es importante reivindicar el papel de la educación pública, como con nuestro esquema, con nuestro modelo de una educación pública que cree ciudadanos, que forme en valores de justicia, tolerancia y libertad, y que funde ciudadanos que participan, que toman parte y que toman partido. Ciudadanos en un sentido republicano. Pero la formación es importante también, incluso desde nuestro punto de vista, desde nuestras propias organizaciones. Lo hablaba antes con el compañero, lo de este centro como un centro que a mí me recordaba las antiguas casas del pueblo, en cuanto lugar de encuentro político en el que confluyen asociaciones, movimientos, y que es un espacio de deliberación y de formación. Yo creo que la izquierda debemos recuperar eso, esa tradición de las casas del pueblo, de los ateneos libertarios, de los casinos o círculos republicanos, todas esas instituciones que consiguieron crear una cultura republicana alternativa a la cultura dominante a finales del siglo XIX y principios del XX, y que luego posibilitaron el advenimiento de la república precisamente. En suma, que hay que crear ciudadanía formada, ciudadanía consciente, porque esa es la única manera de que consigamos alcanzar pues esa república de ciudadanos libres, iguales y fraternos que yo creo que compartimos todos los que estamos aquí. Y ya no me extiendo más. Muchas gracias.